Bien, pues ahora vamos a continuar con la vida y el ministerio de Jesús y vamos a entrar a una sección nueva porque vamos a estudiar y esto nos va a tomar varias semanas. Vamos a estar estudiando el Sermón del Monte. Ahora, ¿cuántos de ustedes tienen la costumbre de marcar sus Biblias? Ok, como la mitad. Vámonos ahí a Mateo 5. Yo traigo una Biblia nueva. Mi Biblia de siempre, se quedó en Guatemala. Así que, pero esta Navidad pasada mi suegra me regaló una Biblia y así es de que la tengo nuevecita. No tengo nada marcado, ¿verdad? Todavía. Pero entre el principio del capítulo 5 y hasta el capítulo 7, díganme ustedes, ¿qué partes de esa sección tienen marcadas en sus Biblias? ¿Nadie? A ver, hermana, léanos la parte que tiene marcada. 5:11, bienaventurados sois cuando por mi causa os vituperen y os persigan y digan toda clase de mal contra vosotros mintiendo. Gozaos y alegraos porque vuestro galardón es grande en los cielos, porque así persiguieron los profetas que fueron ante vosotros. Antes de vosotros. Ok, muy bien. Una buena sección para marcar, ¿verdad? Especialmente si alguien alguna vez ha sufrido escarnio o burla o rechazo por causa del evangelio, ¿verdad? ¿Alguien más tiene alguna otra sección ahí que hayan subrayado? Yo tengo el 10 y el 20. A ver, hermano, el 20, ¿qué dice? Porque os digo que si vuestra justicia no fuere mayor que la de los escribas y fariseos, no entraréis en el reino de los cielos. Ok. Muy pocos subrayan ese texto, hermano. ¿Por qué lo subrayó usted? No sé, a lo mejor porque estaban en clase o algo. Ok. Pero digo, muy pocos subrayan ese texto, pero yo pienso que más deberían de subrayarlo, porque es un texto importante. Dice, a menos de que la justicia de ustedes supere a la de los fariseos, ¿verdad? Un texto interesante. ¿Alguien más, hermanos? Que haya? Desde el capítulo 5 hasta el 7. Yo tengo, hermano, pero no alcanzo a ver. No alcanza a ver. verlo. ¿Cuál es el? Ese 14. A ver si le sirven. A ver. Mire, sí. Dice, ustedes son la luz del mundo, como una ciudad en lo alto de una colina que no puede esconderse. Ok, ustedes son, ¿qué? La luz del mundo. La luz del mundo, ok. Un muy buen pasaje para subrayar, ¿verdad, hermana Magda? Esta no es mi Biblia, pero es la de mi esposo. Porque la Biblia no la canto buena. Dice, bienaventurados los de limpio corazón, porque ellos verán a Dios. El 8. Ok, el versículo 8 del capítulo 5. Y usted tiene el 7, a ver qué dice. Bienaventurados misericordiosos, porque ellos alcanzarán misericordia. Ok, muy bien. ¿Alguien más tiene alguna otra sección que hayan subrayado? ¿No nomás del 5? Yo tengo muchas. Sí, Yo no sí. subrayo mucho, Ajá. realmente, pero aquí está subrayado. Por tanto, si traes tu ofrenda al altar y allí te acuerdas de que tu hermano tiene algo contra ti, deja allí tu ofrenda delante del altar, anda, reconcíliate primero con tu hermano y entonces ven y presenta tu ofrenda. Ok, también. Igual, otro que mucha gente no va a marcar, pero es un importante, ¿verdad? Habla acerca de la reconciliación. ¿Ibas a decir uno tú, Ana? Pues tengo muchos, pero el 6:25, por tanto os digo, no os afanéis por vuestra vida, que habéis de comer o que habéis de beber, ni por vuestro cuerpo, que habéis de vestir. No es la vida más que el alimento y el cuerpo más que el vestido. Ok. ¿Quién más? Yo.
A ver, hermana. Venga, hermano. Ahí están los lentes. Ok, el 14, 6:14. Si perdonas a los que pecan contra ti, tu Padre Celestial te perdonará a ti. Ok. Y marqué el 15 también, dice, pero si te niegas a perdonar a los demás, tu Padre no perdonará tus pecados. Si tú perdonas a los que te ofenden a ti, Dios te perdona. Pero si no perdonas, ¿qué pasa? Dios no te perdona a ti. Ok. Palabras, palabras duras, ¿verdad? Esto que estamos viendo, capítulos 5, 6 y 7 de Mateo, todos esos 3 capítulos juntos están catalogados como el Sermón del Monte, ¿verdad? Mateo lo presenta como si hubiera sido un solo discurso que dio Jesús, ¿verdad? Posiblemente sea una compilación de diferentes mensajes que él dio y Mateo simplemente los pone todos juntos, ¿verdad? Pero díganme ustedes, hermanos, de lo que ustedes han leído en esas secciones, en esa sección del Evangelio de Mateo, seguramente lo han leído varias veces, ¿cuáles son algunas de las características que han descubierto en el Sermón del Monte? No lo vamos a ver todo hoy, pero lo vamos a ir viendo a través de las próximas semanas. Pero para ustedes que ya lo han leído a través de los años, ¿qué características ven ustedes en el Sermón del Monte? Uno a la vez. Que nos da fortaleza para, de ciertas maneras, para los pobres, para los que sufren. O sea, siempre hay como que sigan adelante. Como las bienaventuranzas, ¿verdad? Bienaventurados los pobres, ¿verdad? Bienaventurados los que tienen hambre y sed de justicia, etcétera, etcétera. Ok. ¿Qué más notan? Las cosas que Jesús dice que somos. La sal, la luz. Somos cosas muy importantes que el Señor nos ha, en su gracia y su misericordia, nos ha dado estos títulos. Nos ha escogido para ser representantes de lo que Él es. Más allá de las bienaventuranzas y todo esto, es porque por Él somos bienaventurados. O sea, yo miro eso que se repite y va diciendo el Señor, miren Sí. quiénes son ustedes. ¿Alguien nota alguna otra cosa? Casi como que las características que pone aquí en los capítulos, como que refleja cómo refleja a Jesucristo, ¿verdad? Entonces, cómo comportarnos, cómo actuar, como una manera de seguir el carácter de Él. ¿Notan ustedes que aquí Jesús también describe una ética muy difícil? Cosas tan sencillas como no os afanéis por el mañana. Se dice fácil, ¿verdad? Pero ¿cuántos de ustedes se preocupan por dónde van a vivir, cómo van a comer? Quizás nosotros aquí no tanto, porque vivimos en un lugar donde hay tanta abundancia que hasta el más pobre come bien. Pero aún así conocemos el afán. Cosas como si tú traes tu ofrenda y te acuerdas que tu hermano tiene algo contra ti. No que tú tienes algo contra tu hermano, que tu hermano tiene algo contra ti. Tú ve y busca a tu hermano y ponte a cuentas con él antes de que des tu ofrenda, ¿verdad? Varias partes del Sermón del Monte presentan una ética muy elevada, muy alta, muy difícil de lograr, ¿verdad? Y además de todo, Jesús trata muchos temas variados, ¿verdad? Si se fijan ahí nomás en sus Biblias, probablemente tienen subtemas
no, esos no son parte de la escritura, pero son cosas que los que imprimen las Biblias ponen ahí para ayudarnos a entender de qué se trata. Pero repasándolos así nada más rápidamente, primero tenemos las bienaventuranzas, después la sal de la tierra, la luz del mundo, Jesús y la ley, Jesús y la ira, Jesús y el adulterio, Jesús y el divorcio, Jesús y los juramentos, el amor hacia los enemigos, la limosna, la oración, el ayuno, tesoros en el cielo, la lámpara del cuerpo, etcétera, etcétera. Entonces trae una ética muy alta, muy variada, y por esta razón, a través de los tiempos, el Sermón del Monte ha sido interpretado de muchas maneras diferentes. Debido a su extenso contenido y su estándar ético radical. Entonces, por esa razón, el Sermón del Monte ha sido objeto de diferentes teorías de interpretación. Entonces, lo que quiero hacer hoy es simplemente repasar con ustedes varias de las maneras en las que diferentes cristianos han interpretado el Sermón del Monte. El primero de ellos es uno que le vamos a llamar ética provisional. Esta forma de entender estos 3 capítulos de Mateo está basada en la idea de que Jesús estaba planteando una ética tan radical en el Sermón del Monte, porque seamos honestos, es prácticamente imposible vivir de acuerdo al Sermón del Monte. La ética de humildad que requiere el Sermón del Monte es prácticamente imposible. Entonces la idea es que Jesús estaba proponiendo esta ética porque Él daba por hecho que el reino de los cielos iba a ser consumado inmediatamente. Pero como el reino no se consumó inmediatamente, y como hasta el día de hoy no se ha consumado todavía, sabemos que esta postura pues no es correcta. Jesús no estaba, en otras palabras, la idea es que Jesús iba a inaugurar el reino de los cielos y establecerlo ya permanentemente. Pero obviamente eso no fue lo que sucedió. Jesús murió en la cruz, resucitó, y lo que comenzó fue la iglesia que está llevando el evangelio a todo el mundo. El reino de los cielos no va a ser consumado hasta el día que Jesús regrese. Entonces, esta es la primera idea. A principios del siglo XX surgió una liberalidad teológica que tenía diferentes características, entre ellas no creer en milagros y cosas así. Pero esta liberalidad clásica que rechazaba la redención personal mediante la obra redentora de Cristo. Estas personas afirmaban que el Sermón del Monte era esencialmente una guía para construir una sociedad mejor y más progresiva. Entonces, vamos a pensar esto en términos históricos. Al principio del siglo XX, 1900, estos cristianos liberales estaban diciendo: el Sermón del Monte es la fórmula para que podamos formar una mejor civilización, donde hay menos violencia, donde hay menos odio, menos delincuencia, donde hay más integridad. Y esa era la idea, de que si nosotros seguimos el Sermón del Monte, vamos a crear un mundo mejor. ¿Qué pasó en el siglo XX?
¿Cambios de qué tipo? Como en la tecnología y todo eso, o sea, esto. Bueno, pensemos en términos morales. Oh, moral. ¿Qué pasó en el siglo XX? ¿Qué tal si hablamos de 2 guerras mundiales? ¿Qué tal si hablamos de los millones de personas que murieron por la expansión del comunismo? Y todo esto, o no todo, pero mucho de esto dentro de países cristianos, ¿verdad? Que ya habían sido evangelizados. Entonces, las atrocidades del siglo XX, pues desmintieron totalmente esta idea de que si simplemente nosotros vivimos de esta manera vamos a crear un mundo mejor. No, en realidad lo que pasó fue que en el siglo XX el mundo sufrió las peores atrocidades de toda la historia. Así es de que esta postura realmente no funciona. ¿Okay? El objetivo del Sermón del Monte no es crear una mejor civilización. Durante la Reforma, donde salieron Martín Lutero, Juan Calvino y todas estas figuras en el siglo XV, la visión de Lutero era diferente. De hecho, lo que Lutero enseñaba era que el Sermón del Monte, la ética que demanda Jesús en el Sermón del Monte es tan difícil. De hecho, es imposible. Y el punto del Sermón del Monte era hacernos ver que necesitamos un Redentor. Ese es el punto del Sermón del Monte, decía Lutero. ¿Alguien ve algún problema con ver el Sermón del Monte de esa manera? ¿O qué problema encontramos con eso? Que no era necesario un redentor, ya estaba el redentor. A ver, ok. Entonces, el punto era, lo que Martín Lutero decía era que es imposible y el punto de Jesús era que necesitamos a un Redentor porque nosotros no podemos cumplir. ¿Alguna idea? El problema aquí es de que sí, hermano, diga. No creo que, bueno, para mí es más, tiene que ver con la fe, lo que la fe causa en tu vida. Por las cosas que dice. Bienaventurados cuando por mi culpa os vituperen. Bienaventurados porque los que imitan a Jesucristo tratan de traer paz, de poner, de causar que haya tranquilidad en la gente. O sea, todas las cosas que él está diciendo es como que modelemos o nuestro carácter sea como el de él. O sea, está enseñando cómo debemos de, como usted dijo, cómo es una ética de vida, cómo debemos de vivir. Y por causa de vivir la manera que Dios desea o quiere para nosotros, estas son las cosas que van a venir y estas son las cosas que vamos a sufrir también. No sé si yo estaría de acuerdo totalmente con que está hablando de que necesitan un Salvador, sino tu Salvador, ¿cómo puedo decir esto? Tu vida va a ser moldeada a la vida de tu Salvador, de quien soy yo. Entonces, creo que eso es lo que Jesús les quiere enseñar, cómo debe vivir un hijo de Dios. Ok. Sí, hermana. De acuerdo a Lutero, él enseñaba que era difícil vivir de acuerdo al sermón. Imposible. Imposible, ok. Y que se necesitaba un redentor, ¿esa era idea de él también, un pensamiento de él? ¿O De cierta manera, la idea básicamente de que el hombre, es imposible para el hombre vivir de una manera completamente justa que agrade a Dios
y que necesitamos a un redentor. Esa idea en sí es bíblica. Pero Martín Lutero dice, o decía, que el Sermón del Monte para eso era, para hacer ver que era imposible vivir de esa manera y que se necesitaba a un redentor. El problema con ese pensamiento es que Jesús no dice eso en el Sermón del Monte. En ningún momento Jesús dice que estos mandamientos son imposibles de seguir, ¿verdad? Él simple y sencillamente dice, vivan de esta manera. ¿Ok? Entonces, ahí Lutero está imponiendo su sistema teológico sobre el texto y no está interpretando el texto. Es muy fácil agarrar todo el texto y envolverlo en mi sistema teológico y ya no lidiar con el texto. Pero el texto demanda una respuesta. Hermano, dígame. no sé por qué no se va mejor con lo del Señor y Lutero a un lado. Parece que ese es un pensamiento humano. Sí, lo que quiero es exponernos a las diferentes maneras que personas han visto el texto para detectar nosotros dónde hay errores de interpretación para no caer en ese error nosotros. Y ahorita vamos a llegar a ese punto, pero hay que lidiar con esta realidad de que la ética que el Señor Jesús enseña en el Sermón del Monte es una ética muy difícil. Y tenemos que reconocer que no siempre llenamos la ética, quedamos cortos. Entonces, ¿por qué Jesús puso la meta tan alta? Hay que lidiar con esa realidad de que lo que el Señor Jesús estaba enseñando es algo sumamente difícil, y porque es tan difícil, diferentes personas han tratado de explicar por qué lo dijo, por qué predicó eso. Y entonces la idea de la ética provisional es porque Jesús suponía que el reino iba a empezar inmediatamente, pero como los judíos lo rechazaron, ¿verdad? No se estableció el reino inmediatamente, y ahora estamos en este tiempo intermedio en el que no se ha cumplido. Está la respuesta luterana. Quiero pasar a la siguiente. Y este es un punto de vista muy popular, especialmente en el continente americano. Muchos probablemente creen muchas de las doctrinas le pudiéramos decir, es una hermenéutica, una forma de entender las Escrituras. Muchos de aquí probablemente aceptamos muchas de estas enseñanzas sin saber que este es su origen, ¿verdad? Lo que es el dispensacionalismo. Y el dispensacionalismo es una forma de entender el Evangelio que dice que Dios ha tratado con la humanidad de diferentes maneras en diferentes dispensaciones. Entonces había la dispensación del Antiguo Testamento, ¿verdad? De la ley, la era de la ley o la era de los patriarcas, y ahora estamos en la era de la gracia, ¿verdad? ¿Han oído esos términos así puestos en secciones? Bueno, esta idea del dispensacionalismo dice que Jesús, a través del Sermón del Monte, estaba ofreciendo un reino milenario. Han leído el milenio, ¿verdad? Que Jesús va a reinar por 1000 años sobre la tierra, y básicamente todo va a ser perfecto. Cuando Jesús reine sobre la tierra durante esos 1000 años, todo va a ser perfecto. Lo que los dispensacionalistas dicen es de que Jesús estaba planteando cómo sería ese reino. Ese reino va a tener esta ética, y esa es la manera en que vamos a vivir dentro del reino milenario de Jesús. Pero otra vez, como los judíos rechazaron a Jesús, en vez de establecer ese reino, ahora entramos en la dispensación
o la época de la gracia. Entonces, del punto de vista de los dispensacionalistas, el sermón del Mesías no es particularmente relevante para la iglesia actual, sino que refleja cómo va a ser el reino milenial. Ahora, estos son cristianos, son gente que creen en las escrituras y están interpretándola a lo mejor que ellos consideran apropiado. Pero cuando ellos ven la ética tan elevada que Jesús está enseñando, la conclusión de ellos, no, pues es que Él no está hablando de nosotros actualmente, está hablando que así va a ser el reino milenial, ¿verdad? ¿Alguien ve algún problema con esa interpretación? Hermano, pues sí, eso de los milenialistas, posmilenio y Sí. antes del milenio, yo en lo personal no me quiero meter, para mí es una camisa de 11 varas, para mí. Ujú. Y entonces, como que, digo yo, ¿cómo es posible? La misma iglesia, los mismos cristianos, los mismos estudiosos, los mismos teólogos y todo eso, ¿cómo están divididos en sus opiniones? Y digo yo, ¿por qué? Es una pregunta que yo misma, no le hago a Dios esa pregunta, pero yo misma me hago, ¿por qué? ¿Por qué tienen que haber esas posiciones? Ujú. Entonces, yo digo, bueno, los hago a un lado y me enfoco más en lo que es la palabra. Y yo pienso como Cristo cuando él no dijo, esta es una suposición postmilenaria. Esto es lo que van a pensar, ahí no, Cristo no dijo eso. No. La palabra del Señor, y entonces... Pero lo que todos ellos dirían, hermana, es de que ellos también están enfocándose en la palabra. Bueno, Lo- sí, hermano, pero para mí, para mí, esos consejos, ¿verdad? Uno no ve, pues qué, aquí dice de los postmilenarios no, esos son para nosotros, para mí es directamente para uno. Ok. Personal. Así lo tomo yo. Ok, y lo que nosotros vamos a hacer aquí es determinar, porque el punto nuestro es enfocarnos en la escritura. Pero enfocarnos en la escritura significa que tenemos que leerlo y luego tenemos que interpretarlo. Y cuando lo interpretamos con las mejores intenciones, a veces no estamos de acuerdo con alguien más que también la interpretó con las mejores intenciones. Y eso es porque nos ponemos diferentes lentes. La escritura no cambia. Y la escritura tiene un solo significado. Pero cuando yo vengo con ciertos prejuicios o conceptos que yo ya traigo y leo la escritura de esa manera, entonces yo la entiendo de cierta manera. No quiere decir, cuando hablamos de personas que son amilenialistas o premilenialistas, nadie de ellos diría que no están siguiendo las escrituras. Todos piensan que están siguiendo las escrituras, están esforzándose por entenderlas lo mejor que pueden. Y lo que nosotros queremos hacer es mirar todo y tratar de encontrar dónde hay errores para que nosotros podamos evitar esos errores y entonces realmente interpretar las escrituras como Jesús hubiera querido que lo interpretemos. Porque Cristo fue bien claro, hermano, cuando nos dijo este sermón. No, o sea, no dijo, bueno, pues cada quien lo va a interpretar. Aquí está escrito, hermano, y tiene que uno mirar lo que directamente Jesús nos dijo, ¿verdad? No a ver con que, a ver que no aventó así Cristo, perdón la expresión, no aventó Cristo así nada más las mirantes. A ver, ¿quién las va a adivinar como quiera o quién las va a interpretar como quiera? Sí, obviamente ese no es el objetivo de Jesús, pero esa es la realidad de todos los que leemos la escritura, de que todos tenemos que hacer el esfuerzo humano de interpretar las escrituras. Tenemos que ser fieles a lo que dice la escritura, tenemos que ser diligentes
y tenemos que también depender del Espíritu Santo que nos revele. Porque hay una cosa que quiero aclarar acerca de las Escrituras. Hay una diferencia muy importante que tenemos que reconocer. Las palabras de la Biblia no se nos escribieron a nosotros. ¿Sí me explico? Se escribieron para nosotros, para nuestro beneficio, pero no se nos escribieron a nosotros. Entonces, por ejemplo, si nosotros leemos la ley de Moisés, la ley de Moisés es para nosotros. Entonces, Pero está escrito. no a todos nosotros. Sí, pero está escrito, ¿verdad? Pero sabemos que no es para nosotros eso. Para el pueblo de Israel. Eso se le escribió al pueblo de Israel, pero es para instrucción nuestra. Entonces, hay cosas en el Nuevo Testamento también que son para nuestra instrucción, aunque no necesariamente son escritas a nosotros directamente. Entonces, por ejemplo, si leemos en 1 Corintios que Pablo dice que saquen a uno de la iglesia, aquí no hay a nadie quien sacar, ¿verdad? No quiere decir que porque está escrito no tenemos que considerar qué significa, qué quiso. Eso es lo que dice literalmente, pero cuál es la intención de Jesús cuando nosotros ahora lo leemos. ¿Sí me explico? Y eso requiere un poco de ejercicio. Y estas personas han propuesto sus interpretaciones a las que nosotros podemos ahora criticar. Por ejemplo, al principio del siglo XX, pues mucha gente pensaba que si simplemente vivimos como dice el Sermón del Monte, vamos a tener una mejor civilización. Pero ellos no sabían que iba a haber 2 guerras mundiales y que iban a morir millones y millones y millones de personas. Ellos no sabían eso. Cuando entendieron eso, reconocieron, bueno, estábamos equivocados, ¿verdad? Entonces, el punto no es simplemente decir, bueno, la hermenéutica de diferentes personas no cuenta, simplemente vamos a leer la Biblia. Pues eso es lo que ellos estaban haciendo también, ¿verdad? Entonces tenemos que tomar de las experiencias de ellos, ver cuáles fueron los errores que cometieron y nosotros volver a la Escritura y dejar que la Escritura sea quien nos instruya. Entonces, hablamos de el dispensacionalismo. Ahora, este es un sistema teológico, un sistema hermenéutico que acomoda las etapas de la Biblia de cierta manera, y ellos llegan a la conclusión de que el Sermón del Monte era Jesús ofreciendo ese reino milenial, y como los judíos lo rechazaron, ahora todo eso se espera hasta que comience el reino milenial, y así es como vamos a vivir entonces. El problema de esto es de que si nosotros leemos el Sermón del Monte de esa manera, ¿cómo le hacemos con el hecho de que Jesús está hablando en tiempo presente? ¿Sí me explico? Si Jesús dice, ustedes son la luz del mundo, No será. exactamente, ¿quiere decir que no va a ser hasta el reino milenial? No. No importa en qué tiempo lo leamos, en Es- qué año lo leamos, siempre va a ser son Correcto. el presente. Correcto, entonces, otra vez volviendo a la Escritura y dejamos que la Escritura sea quien nos instruya, nos damos cuenta, bueno, esto no se está refiriendo a un reino milenial. Él está hablando en tiempo presente, ¿verdad? Hay otro aspecto que algunos le llaman la perspectiva cristológica. Y este punto de vista sugiere que le llaman cristológico porque la idea es que cuando Jesús predicó el Sermón del Monte es básicamente un sermón autobiográfico. Es decir, Jesús se está describiendo a él mismo en este sermón. ¿Sí? Y
quizás pudiéramos entenderlo porque Él sí cumple con todo lo que está en el Sermón del Monte, ¿verdad? ¿Cuál es el problema con eso? Si el Sermón del Monte es una autobiografía de Jesús, ¿qué objeción tenemos para entenderlo así? Volvemos a lo que usted dijo. No diría vosotros sois. Ok. Yo soy. Ok. Él diría yo soy esto, yo soy lo otro. O sea, les estaría como relatando cómo actúa y quién es Él. Pero no, Él está diciendo vosotros sois. Ujú. Entonces no puedo decir, Él es la palabra viva, claro. Y todo está en su contorno. Pero Él está diciendo ustedes sois. Ujú. Entonces no puedo achacárselo yo a Él. Sí, entonces, si lo vemos como que es una autobiografía de Jesús, eso a nosotros, ¿cómo nos ayuda a vivir de acuerdo a los mandamientos, verdad? ¿Cómo nos ayuda a aplicarlo a nosotros si Jesús está hablando de sí mismo? Entonces, verlo del punto de vista cristológico también tiene problemas. Finalmente, este le va a gustar, hermana. Este le va a gustar. Es mejor o es preferible aplicarle una hermenéutica al Sermón del Monte que se le llama la lectura sencilla. Es un mejor enfoque para el Sermón del Monte que consiste en interpretar su contenido con sencillez, no tratar de encontrar significados ocultos. ¿Sí me explico? Sin imponerle una teología preconcebida, que pues es lo que muchos han hecho. Se ingenian un sistema y luego le imponen el sistema al texto. Es mejor si vamos directamente al texto y dejamos que el texto nos instruya a nosotros. Ahora, al someternos a la lectura sencilla, el Sermón del Monte se puede apreciar en toda su diversidad literaria, porque sí tiene mucha diversidad. Cada sección es muy diferente a las otras. Lo podemos ver dentro de su contexto histórico, darnos cuenta que cuando Jesús dijo estas palabras, se las estaba diciendo a personas reales. Y la expectativa de Jesús era que ellos tomaran en serio lo que él estaba diciendo. Entonces, la lectura sencilla no necesariamente significa una lectura literal, ¿verdad? Cuando Jesús dice, ustedes son la sal de la tierra, no está diciendo que somos un polvito blanco. Pero la lectura sencilla es lo que Jesús estaba diciendo en ese día, tenía importancia en ese día. Y la expectativa de Jesús era que sus oidores la entendieran de esa manera. Entonces, si hacemos eso, y digo esto porque una vez que entremos al texto vamos a encontrar cosas que son bien difíciles. Y cuando nos topamos con textos difíciles es cuando tenemos la motivación de encontrar otra forma de interpretarlo. Cuando llegamos a textos difíciles es cuando encontramos la manera de decir, sí, pero es que eso realmente no se aplica a mí porque bla, bla, bla y bla, bla, bla. Sí, es que eso Jesús lo dijo porque estaba en un tiempo que bla, 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 bla. Y es que bla, 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 bla. Y entonces, cuando encontramos textos difíciles, es cuando nos inventamos sistemas. Es cuando nos inventamos trucos de interpretación para nosotros escaparnos de las implicaciones que tiene el texto. Entonces, dejar que el texto sea el que hable. Y si nosotros tratamos de quitar cualquier prejuicio de nuestra mente, vamos a lidiar con los pasajes difíciles y también con los más
gratos del Sermón del Monte. Así es de que prepárense, hermanos, porque esto nos va a tardar un buen tiempo, pero va a estar bueno, porque este es un pasaje muy importante y merece que lo examinamos detenidamente. ¿Alguien tiene alguna pregunta o comentario ya para terminar? Yo solamente quiero decir algo, hermano, sobre lo que la palabra de Dios no fue escrita a nosotros. Pero así como todo aquel que era judío y recibió la ley, todo aquel que se apegaba al judaísmo, recibía la ley también como parte de su vida. Y aunque no fue directamente escrita en nosotros la palabra, sus principios y sus enseñanzas aplican a nosotros una vez que creemos en Jesús y decimos que Él es nuestro Señor y nuestro Salvador. Entonces podemos decir que está dirigida a mí. O sea, todas las enseñanzas sí son para mí ahora. Y el tiempo en que se escribieron tenemos que aplicarlo al tiempo que fue escrito, pero también ahora en día el estudiarlo y entenderlo me enseña a mí cómo lo aplico yo en este tiempo a mi vida, sin perder la esencia de lo que está diciendo la palabra en aquellos tiempos donde fue dada. Entonces sí es parte de mí, o sea, sí me hago entender. La palabra sí. Ahora que yo digo ser creyente, ahora que yo estoy bautizado en Jesucristo, ahora que he muerto con Cristo, todas estas cosas sí son para mí, para yo vivir por ellas y para Él. Sí, hay tres pasos que yo procuro siempre seguir cuando estoy estudiando la Biblia, y es lo que yo animo a todos que hagan lo mismo. Siempre que leamos la Biblia hay que tratar de entender primero qué es lo que dice. Eso suena muy sencillo, pero hay muchas veces que leemos la Escritura y no sabemos lo que dice. Sabemos lo que dice cuando lo podemos decir con nuestras propias palabras. Entonces, si usted puede leer un texto en la Biblia y decirlo en sus propias palabras y que signifique lo mismo, quiere decir que sabe lo que el texto dice. Pero después de saber lo que el texto dice, hay que saber qué significa, ¿verdad? Y esas son dos cosas diferentes. Y luego, después de saber qué significa el texto, todavía hay que decidir cómo se aplica a mí personalmente o a mi ambiente, ¿verdad? A la acción. Correcto, porque yo no soy judío. Yo no soy judío, ni vivo en Israel, ni vivo bajo la ley. No quiere decir que esas partes de la Biblia no son importantes, claro que lo son, porque revelan algo acerca del carácter de Dios. Entonces, aunque las leyes alimenticias no se aplican a mí, sí me ayudan a entender que Dios hace distinción entre lo limpio y lo impuro, ¿verdad? Entonces, quiere decir que a mí eso se aplica de cierta manera. Aunque yo puedo comer lo que sea, yo tengo que entender que Dios distingue entre lo limpio y lo impuro, ¿verdad? Sí, hermana. Hermano, nuevamente, en lo personal, yo digo, ninguna persona, o sea, he llegado a la conclusión de que un teólogo o un intérprete o un apologista o lo que sea, pienso, digo, tanto que estudian y se profundizan en esto, en otro, pero yo digo, nadie va a llegar al punto de que lo vas a ver todo, todo. Entonces, mire, yo me voy nuevamente a la Escritura, dice, las cosas secretas pertenecen a Jehová nuestro Dios, las cosas secretas. Entonces nosotros vamos a topar con algunas cosas que no vamos a poder entender, ¿verdad? Y nuevamente, las cosas secretas pertenecen a Jehová nuestro Dios, más las reveladas son para nosotros y para nuestros hijos, para siempre, para que cumplamos todas las palabras de esta ley, ¿verdad? Eso está hablando en el Antiguo Testamento, pero lo podemos aplicar también nosotros, en cuanto a que no podemos nosotros, por más que quiera el hombre, su mente va a estar limitada a saber todos los secretos que quiera saber de Dios, o toda la interpretación que quiera
quiera, valga la redundancia, a interpretar. Ujú. Esa es mi conclusión. Sí, Y lo que está claro para mí es, como por ejemplo cuando Cristo, ¿verdad?, dice aquí en las bienaventuranzas, ¿verdad? Ujú. Dice, es imposible servir a dos señores. Pues claro, un niño no puede entender, ¿por qué no lo puede entender uno en adulto? No es tan difícil recibir la palabra tan clara así. ¿Para qué vamos a andar con que apologista y hermenéutica y todo eso? Para mí, eso es lo que... sí, la realidad es de que, o sea, hay cosas que son secretas y bien dice la Escritura, esas cosas pertenecen a Dios. Entonces ya, por ejemplo, cuando alguien dice, bueno, ya hice los cálculos y Jesús va a regresar tal fecha. Eso, no hay lugar para eso en la iglesia, porque eso es algo secreto, que Jesús dice, ni el Hijo del Hombre sabe, ¿verdad? Pero sí sabemos lo que dijo en el Sermón del Monte. Eso no es secreto. Con lo que batallamos no es con lo que dice. Con lo que batallamos es cómo se aplica a nosotros. Y eso es algo subjetivo, ¿verdad? Entonces, nosotros interpretamos las Escrituras y todos somos teólogos, hermanos. El único que no es teólogo es el que nunca piensa en Dios. Pero ustedes son teólogos y ustedes son apologistas, porque todos tenemos la responsabilidad de presentar una defensa, ¿verdad? Entonces, todos tenemos esa función. Que unos lo hacen más que otros es algo diferente, ¿verdad? Pero, y me atrevo a decir que la mayoría de nosotros, lo que conocemos de la Biblia, no los textos, lo que conocemos de la doctrina, es porque la recibimos de teólogos, porque la recibimos de otros que la estudiaron y que se estuvieron matando la cabeza para ver qué significa el texto y cómo se aplica. Entonces, sí hay veces que personas se pasan de mirar detalles, ¿verdad? Pero aún esas personas lo están haciendo por un deseo de entender la Escritura mejor. Y debemos de tomar lo bueno y desechar lo malo, ¿verdad? Entonces, eso es lo que vamos a tratar de hacer aquí. Tratar de entender el texto y ver cuál es la mejor manera de entenderlo y aplicarlo para nosotros. Porque déjenme decirles que si nosotros llegamos a la conclusión, digamos como los dispensacionalistas, y ellos tienen sus argumentos, pero si llegáramos a esa conclusión, entonces quiere decir que esos mandamientos no son para nosotros hoy en día. Y eso es muy diferente a pensar que si nosotros aplicamos esos principios a nuestra vida hoy, vamos a formar una mejor sociedad. Entonces, las implicaciones de esas interpretaciones varían mucho, ¿verdad? Lo que queremos es que la Escritura nos hable y luego nosotros aplicarlo de la manera más fiel que se pueda. Bueno, vamos a terminar ahí por ahora y luego el próximo jueves, si Dios nos da vida, aquí entramos con las bienaventuranzas. Amén.